El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de las que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros llenos de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados. Dentro del credo de los apóstoles, hay una parte que dice: Jesús murió y descendió a los infiernos. Esto hay que aclararlo, es parte de los artículos de fe que tenemos en el credo, porque hay un lugar inferior que se llama infierno, pero con dos connotaciones diferentes. La primera es el lugar de reposo de todos los que estaban esperando la resurrección de Jesús. Y el mismo Jesús lo va a referir en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en donde Lázaro llegó al seno de Abraham. El seno de Abraham, obviamente, era ese lugar de espera, porque todavía Jesús no había resucitado. Ese lugar inferior, el Sheol, ¿sí? Que es el lugar donde todos los que habían muerto antes de Jesús esperaban, unos para la vida eterna, otros para el castigo eterno, ¿sí? Porque no se había dado la resurrección. Y el otro es el lugar de castigo, ¿sí? Donde, pues ese es el lugar donde no se puede llegar. Y en la parábola que Jesús enseña, que está el rico Epulón volteando a ver hacia arriba, que es Abraham, en el seno de Abraham, y está el Lázaro, el pobre. Y Señor, manda que me ayude. No se puede salir del infierno, ni siquiera al lugar del infierno de castigo, al lugar del infierno donde es el lugar del reposo de los muertos hasta que resuciten. Entonces, esto también lo vemos, lo que nos dice Pablo en los Romanos. Si ya sea muerto o ya sea vivo, le pertenecemos a Dios. Entonces, nuestra vida tendría que tener esta conciencia, porque a veces actuamos como si fuésemos dueños de nuestra vida. Tenemos una responsabilidad, porque sí somos responsables o tenemos que dar respuesta de nuestros actos, pero no somos dueños. O sea, nosotros no decidimos nacer ni decidimos morir. Y seremos juzgados, aunque a mucha gente no le guste este tema, seremos juzgados por nuestras obras. Y esto lo dice muy claro la palabra de Dios. Y Pablo lo va a decir: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. ¿Para qué lado? Nada más ayúdale a abrir la puerta, por favor. Así, jale la reja, así, ándele, gracias.
porque aquí mi compadre estaba dormidito. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Vivir para Cristo y morir para Cristo. Significa que el centro de nuestra vida debe de ser Cristo. Y todo lo que se da en la vida y todo lo que se da a la hora de nuestra muerte tiene que tener como centro a Cristo. Esto es lo difícil, porque desgraciadamente no se nos enseña a tener a Cristo como centro. Se nos enseña a pedirle a Cristo. Se nos enseña a pedirle a Dios. Se nos enseña a hacer oraciones, a estar pidiendo, pero no se nos enseña a tener a Cristo como centro. Y esto es uno de los principales problemas que hay en muchos católicos, incluyéndonos sacerdotes y religiosas, que no tenemos muchas veces a Cristo como centro. Y esto pues tiene que ver con nuestra naturaleza caída, que constantemente permitimos que personas, que cosas, que situaciones tomen ese lugar. Y es una lucha continua de decir, espérate, no, a quien yo pertenezco es a Cristo. Y ni siquiera el dolor, la enfermedad, ni la muerte, ni la vida, ni nada me puede apartar de este amor de Cristo. Solamente yo soy el que me aparto de Cristo al no luchar todos los días. Y esto pues es una responsabilidad de un buen católico, todos los días hacer conciencia. ¿Por quién estoy haciendo? ¿Por quién estoy trabajando? ¿Por quién o para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Por Cristo, para Cristo y en Cristo. Y no significa que tengas que ser padrecito o monjita para hacerlo, ¿no? Desde tu estado de vida. Mucha gente busca al sacerdote o busca a la religión para encontrar solución a sus problemas o a un problema en específico. Y lo que se quiere enseñar cuando vienen es que tienes que empezar por lo más importante, por poner a Cristo como centro. Y cuando decimos esto significa que tengo que poner orden en mi vida alrededor de lo que Cristo me pide. Porque Cristo no puede ser mi centro, porque no se trata de un lugar físico, se trata de quién es el que va a marcar mi vida, en lo bueno y en lo malo, en lo fácil y en lo difícil. Es que Cristo está marcando mi vida. Eso significa ponerlo como centro, y esto significa lo que dice Pablo: pertenecemos, ya sea vivos o muertos, pertenecemos a Cristo. O sea, la realidad es que pertenecemos. La otra realidad es que yo quiero pertenecer o no quiero pertenecer a Él. Y esto solamente lo logramos cuando obedecemos a Dios. Quieren soluciones, quieren sanaciones, quieren liberaciones, quieren tantas cosas, pero no quieren obedecer a Dios, no quieren poner a Cristo como centro. Y un ejemplo que a veces uso, imagínate que tienes una piedra en el zapato y te forma una llaga y vienes a que te cure la llaga. Pues yo te puedo curar la llaga, pero si no quitas la piedra, de nada sirve todo lo que se te pueda hacer para curar la llaga. Es lo mismo, se te puede ayudar, se te puede enseñar, pero si tú no quitas la piedra, que es el centro donde tú estás, o las cosas, o las personas, o tu miedo a la muerte, o tu necesidad de algo material, lo tienes como centro, entonces tú ya no estás libremente siendo de Cristo, aunque tú le perteneces a Él, pero tú no quisiste ser de Él. Entonces Dios no nos va a obligar, Dios nos da la libertad, pero también nos da su gracia, nos da herramientas para poder cumplir eso, porque solos no podemos. Y por eso tenemos su palabra, tenemos los sacramentos, tenemos la vida de oración, tenemos la obediencia a lo que Él nos pide, y entonces va a ser una lucha de todos los días para que Cristo sea dueño de mi vida y yo le dé permiso porque obedezco. Y Pablo lo dice claramente porque está hablando a aquellos que ya se convirtieron, que han aceptado a Cristo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos.
Y si estamos enfermos, para el Señor estamos enfermos. Y si estamos trabajando, para el Señor estamos trabajando. Y si tenemos familia, para el Señor tenemos familia. Si descansamos, para el Señor descansamos. O sea, para servirlo a Él. Recuerdo cuando era niño, mis padres me enseñaron que ¿cómo te llamas? Y decía mi nombre, y decía, para servir a Dios y servirlo a usted. Yo me llamo Jorge Eduardo Zárraga Martínez para servirle a usted y a Dios. O para servir a Dios y a usted. Para servirle. Era una manera muy correcta o muy, no sé, formal de presentarse. ¿Cómo te llamas? Y de niño, ese era lo que decíamos. Y si no lo decíamos, mi papá, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, nos hacían desde ahí entender la importancia del servicio a Dios y del servicio a los demás. Dice, por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, por eso hablaba el inicio de este artículo de fe, descendió a los infiernos. Y todos los que estaban muertos antes de Cristo estaban esperando la resurrección. Unos para la vida eterna, otros para la condenación eterna. Dice, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y de muertos. ¿De qué está hablando? Pues de todos aquellos, por ejemplo, que están en el purgatorio. Son aquellos que no se condenaron, pero todavía viene el proceso de purificación para alcanzar lo que es la vida eterna. Bueno, dice, pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? Aquí viene un ejemplo que usé hace algunos años con los niños, cuando tenía misa para niños, y pedí $100 prestado. Lo devolví después, ¿no? Présteme $100, y una persona traía sus $100. Entonces se los enseñé a los niños. Digo, ¿cuánto es esto? $100. ¿Quién lo quiere? Y todos levantaron la mano. Lo doblé así chiquito. Dije, ¿quién lo quiere? Todos lo querían. Lo tiré al piso y lo pisé. ¿Quién lo quiere? Todos lo quisieron. Luego también lo escupí. ¿Quién lo quiere? Todos. Luego lo embarré hasta que no me acuerdo, no creo que haya sido. Puede entrar por este lado, nada más mueva sí, por favor. ¿Qué estaba diciendo? Lo embarré, no me acuerdo si de suciedad o de excremento, algo le puse. No creo que no fue excremento, fue suciedad. Y estaba todo sucio, asqueroso. Le dije, ¿quién lo quiere? Todos levantaron la mano. Porque a pesar de la porquería, su valor seguía. Entonces, es precisamente esto que a veces nosotros no tenemos esta capacidad. A veces nos volvemos jueces, verdugos de los demás. Sí, a veces nos molesta, a veces nos caen gordos, a veces criticamos, a veces hablamos mal del otro, pero que no se nos olvide que su valor sigue ahí. Y el único que ve bien ese valor es Dios. Y cuando nosotros nos ponemos de jueces, como si pudiéramos ver un valor degradado por la persona, y nosotros no sabemos si esa persona se va a arrepentir y va a recuperar su dignidad, va a recuperar esa condición de hijo de Dios y va a alcanzar la vida eterna, pero nosotros ya estamos de jueces, estamos condenando, estamos señalando, atacando e incluso estamos intoxicando, envenenando a otros con nuestros juicios y comentarios, que desgraciadamente quien esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. Todos hemos caído en ese pecado. Entonces dice, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y óiganlo bien, ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob, ni nadie de los profetas o de los reyes, ni siquiera el rey David, por sí solo, y lo leía yo en uno de los salmos, no me acuerdo ahorita el número de los salmos, que dice, ¿quién puede sacarse o salir por sí mismo del lugar de los muertos? Nadie, ni siquiera ellos.
Entonces, quien tiene este poder, ¿sí? Es el único que tiene el poder para salvarte, es el que tiene el poder para juzgarte. Ni tú ni yo. Entonces, nadie tiene ese poder y esa autoridad. Por eso el único que puede juzgar es Dios. Lo que yo puedo hacer con el error del prójimo, primero, hablar de frente si se puede y decirle, oye, esto está mal. Probablemente no te haga caso, pero tú ya cumpliste. Segundo, y lo más importante, orar para que le caiga el 20. Ahorita que íbamos a empezar la misa, hice un comentario aquí con la monjita de toda esta situación que se ha dado con el documento que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre los títulos de María Corredentora y María Madre de todas las gracias. Entonces, pues ha generado una situación bastante intensa por mis hermanos sacerdotes que en los medios hablan, tanto de los que están a favor como los que están a contra, y estoy viendo y hablando de sacerdotes que yo admiro, que yo sigo y que íntegros y que yo he aprendido mucho de ellos y que desgraciadamente ahorita pues ahí está esta cuestión. Lo interesante de todo esto es que al final de cuentas, como dijo sabiamente la monjita, María sigue siendo María, la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. No le quita ni le pone, y que nosotros seguimos teniendo esa relación con ella. Pero, ¿cómo una cuestión así puede generar conflicto? O creo que es normal, ¿no?, que haya estas cuestiones. Lo malo es cuando radicalizamos y empezamos a juzgar. Había un artículo, no me acuerdo de quién, de un americano, un sacerdote americano, que decía que realmente no es tanto contra lo que se puso en el documento, sino por quien lo presenta. Este cardenal que se me fue ahorita, Fernández creo que es, y que más bien es un rechazo hacia él. Ya estamos haciendo juicios, ya estamos asegurando cosas. Aquí lo importante, y yo creo que es lo que tenemos que trabajar, vamos a comparecer todos ante Dios. Sí podemos dialogar, sí debemos investigar, sí debemos estudiar, y lo que se está haciendo no es malo. Esto ha venido dándose en la Iglesia desde que inició. Las reflexiones teológicas, en donde se decía que, por ejemplo, que si María era inmaculada o no, o que si María había sido asunta al cielo o no, y generó controversias. Y ahorita pues es una situación sana, es una situación que hay que ir viendo. Unos dicen que no es una proclamación ex cátedra y otros que no, pues es que ya habló Pedro, y Pedro habló y nosotros tenemos que meterlo. Entonces, yo no me quiero meter en esa dinámica, pero sí el hecho de que a veces desacreditamos, atacamos, juzgamos, señalamos y nos volvemos jueces. Una cosa es dialogar, otra cosa es exponer posturas teológicas con fundamentos bíblicos o de documentos de la Iglesia, y otra cosa pues es ya atacar a la persona o atacar a las personas de una de otra manera. Entonces, nadie tiene el derecho de juzgar. Tenemos el derecho de hablar y de defender nuestra postura con argumentos teológicos, bíblicos, doctrinales, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero lo pongo como ejemplo porque se nos olvida que el otro también tiene un valor y una dignidad. Y a veces en esas descalificaciones podemos caer en una actitud de pecado grave hacia la otra persona. No juzgo, no conozco la intención, y yo creo, y más con los sacerdotes que sigo, hombres de fe, de oración, y están exponiendo de una manera sana su punto de vista con argumentos tanto de un lado como del otro. Pero, ¿cuál es el riesgo? Cuando juzgas mal a tu hermano, caemos en el desprecio. Vuelvo al ejemplo del dólar. Lo despreciamos, o sea, desvalorizamos.
y atacamos a la persona. Aquí no se ha dado, gracias a Dios, todavía esto, más que ese artículo que leí, diciendo que más bien era hacia el cardenal, que había el prefecto para el dicasterio de la fe. No me meto más en eso. Pero si esto se sucede en estos ámbitos, imagínate en el hogar, en el trabajo, con los amigos. Caemos en el desprecio. Él está bien, él está mal, yo estoy bien. Dijéramos, bueno, porque te basaste en la verdad. No, sino porque a veces caemos en el desprecio al otro, y ahí es cuando ya es pecado. Yo puedo estar en desacuerdo contigo y es sano, pero despreciar, juzgar, dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Dice, como dice la Escritura, juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. No estoy diciendo que ninguno de mis hermanos sacerdotes no reconozca a Dios. Están haciendo su reflexión teológica, su meditación personal, en base a lo que ellos saben, han estudiado y en base a documentos de la iglesia, tanto los que sí como los que no. Y me parece saludable. Pero cuidar siempre el no despreciar, el no hablar mal, el no un ataque. Tengo yo una reflexión que decía, ¿cómo puedo terminar con los chismes o con las críticas? Porque llegan conmigo y me dicen, oye, es que, entonces, muy sencillo, cuando terminen de decirte, ok, vamos a hacer una oración por esta persona a la cual tú me estás diciendo y le estás diciendo estas cosas, para que no se quede en chismes, sino en un acto de misericordia, de caridad hacia esa persona. Entonces, cuando Jesús nos habla de estas parábolas de las ovejas y de la moneda, es porque el ser humano está cubierto de tanta porquería, que incluso hay personas que no aprenden a ver el valor que tienen. No son obra de la casualidad, no son un error de la cuenta de una píldora que falló o de un preservativo. No, no lo eres. Ni incluso si fue por producto de un acto de violencia, no eres un error, no eres una equivocación. Las circunstancias a lo mejor no fueron las ideales, pero tú tienes un valor y una dignidad. Desgraciadamente a veces las mismas personas nos hacen creer que no valemos, eres un inútil, eres un menso, tú no sirves, o los actos nos hacen sentir que no valemos lo suficiente. La traición, la infidelidad, cuando un amigo te traiciona, cuando en el trabajo te juegan chueco y te quitan tu trabajo, te bajan de nivel por una cuestión. Entonces hay personas que sienten que no valen, que sienten que no son importantes, o porque han fracasado. Humanamente fracasamos. A lo mejor no pudiste estudiar lo que quisiste, o no tienes el trabajo que deseabas, o tu matrimonio falló, o te dejaron, yo no sé, sin número de situaciones a veces dramáticas, pero que están ahí siempre latentes en nuestra vida. Pero esto no nos quita el valor que tenemos, no por nosotros, sino por aquel que nos ha creado, y por aquel que nos ha redimido, y por aquel que nos espera en la vida eterna. Entonces, imagínense, un pecador que fue de lo peor, pero que tiene la bendición de Dios de arrepentirse y de salvarse, y que tú, de alguna manera, lo juzgaste, te quedaste con el odio, con el rencor hacia esa persona por todo lo que te hizo. Él se salva y tú te condenas. Así. ¿Por qué? Porque tú despreciaste. Para Dios todos son valiosos, hasta el más desgraciado, infeliz, hasta el más pecador. Dios lo ama y Dios quiere que todos se salven. Y aquí entraríamos en una polémica. Oye, ¿y ese abusador y ese violento, ese que asesinó a tantas personas, a poco Dios lo va a salvar? Yo no soy quien para juzgar. Yo no puedo decir quién se condena. La iglesia no dice, este está condenado.
Pero si la iglesia puede decir, este es santo, porque al final de cuentas, eso del juicio, al final es Dios. Y nadie puede saber si en su lecho de muerte se arrepintió sinceramente o tuvo la bendición de tener a un sacerdote que lo confesó o que le dio la unción de los enfermos. Y tal vez no se va directamente al cielo, pero en el purgatorio. Todos tenemos un valor. No permitas que nadie te lo quite. Y no permitas, tú no hagas quitarle el valor al otro. Nosotros tenemos que descubrir en medio de la miseria del otro, en medio de la maldad en la que ha caído, que hay un alma embarrada, un alma atrapada por Satanás, por el pecado. Y que desgraciadamente muchas de estas personas han caído en eso, porque no se justifica, les hicieron lo mismo. Un abusador muchas veces fue abusado, un ladrón pues a lo mejor por necesidad o por lo que tú quieras, como muchas veces son reclutados niños, por ejemplo en las guerrillas o en el narcotráfico, porque no tienen otra forma de sobrevivir y después se hacen especialistas en eso. Es triste, pero fíjense, hasta los ángeles hacen pachanga en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque ese pecador redescubre su valor, no por él mismo, sino por lo que Cristo ha hecho por él. Y dice, yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Tú vales la sangre de Cristo, tú vales. Y el mundo, la carne y el demonio, y hasta tú mismo, te has puesto tantas capas que no permiten ver el amor y la dignidad que Dios te ha dado. El ejemplo hermoso del hijo pródigo, ¿no? Que regresa con toda la ropa destruida, sucia, sandalias rotas, y lo primero que hace el padre es: tráiganle una túnica, tráiganle sandalias nuevas, tráiganle un anillo, porque este hijo mío estaba muerto y ha regresado. Entonces, en lugar de ser jueces y verdugos, pidámosle a Dios poder ver el valor de todos los seres humanos y defenderlos, incluyendo los niños no nacidos, hasta los peores criminales. Pedir por ellos. Han hecho mucho daño, han hecho sufrir a muchos, pero pidamos la salvación, su arrepentimiento, porque para Dios todos somos valiosos, todos valemos su sacrificio, pero no todos nos dejamos salvar. Hagamos un momento de silencio.